Buenos días. He querido realizar este pequeño video para hablarles sobre la ecografía de tamizaje del segundo trimestre. Esto fue una promesa que hicimos, que estamos cumpliendo en este momento. La idea de este video es aclarar algunas dudas que se pueden estar presentando con respecto a la ecografía. Esta ecografía, todo esto empezó con un metaanálisis, que es un estudio muy grande, en el que se trató de establecer cuáles eran aquellos cambios que se podían ver en los niños con trisomía 21, que también se podrían encontrar en los niños normales, pero que más frecuentemente eran estos. Entonces, ¿a quiénes hacemos esta ecografía? La hacemos a las pacientes mayores de 20 semanas que ingresan por primera vez al control prenatal o que tienen alguna alteración, o gemelos que tienen mayores de 14 semanas, o cuando la paciente quiere más información al respecto. Generalmente también cuando encontramos durante una ecografía normal alguna de los marcadores que encontramos allí. ¿A quienes se les hace, qué es un marcador genético? Un marcador genético es un hallazgo ecográfico, no es una malformación que se presenta durante un tamizaje de una ecografía, pero que se presenta más frecuentemente en niños con alteraciones. Aquí queremos mostrarles que no es tanto la alarma, porque de 1000 nacidos vivos, 9 tienen un problema y solamente 1.4 tienen síndrome de Down entre 2000. Aquí vemos cada una de las alteraciones que se pueden presentar, como hidronefrosis, focos ecocardiogénicos, femur corto y esas cosas. Vamos a hablar de cada uno de estos marcadores genéticos, que son los que nos van a decir en últimas qué problema hay. Esto, más que un marcador genético, es de trisomía 21, es un marcador genético de trisomía 18, porque los niños con esta alteración, el síndrome de Edwards, se presentan en el 40% de los casos, se les presenta este problema, pero por sí mismo, por sí solo, no significa una patología. Hay que buscar las características que debe tener este quiste aracnoideo. El hueso nasal disminuido de tamaño, hueso nasal hipoplásico, es una alteración que se presenta en el 60% de los niños con trisomía 21, pero se puede presentar en los niños normales en el 2.8% de los casos, y también eso tiene que ver con la edad, con la edad gestacional y con la raza de la mamá. Entonces encontramos que hay unos puntos de corte, y se considera que con 3.8 milímetros encontramos que hay el 50% de los niños con síndrome de Down. La ventriculomegalia es una alteración que se presenta en estos bebés con una dilatación en el cerebrito, pero esto se encuentra en el 7.5% de los niños con síndrome de Down. Esto es lo que llaman una hidrocefalia. El pliegue nucal, que fue uno de los primeros, y que ya lo vemos en el primer trimestre también, aquí ya no es la acumulación de líquido como en el primer trimestre, sino es un engrosamiento de la piel en la parte posterior de la nuca, y se encuentra en el 26% de los casos con niños de síndrome de Down, pero se puede encontrar en 1 de cada 100 niños normales. Entonces hay mucha alerta sobre esto, pero no es tanto. Los focos ecocardiogénicos vemos que se localizan en el 90% en el ventrículo izquierdo, y que también se encuentran en el 24% de los niños con síndrome de Down, pero en los niños normales también se puede ver en el 4% de los casos. Entonces nos hemos alertado mucho sobre este tipo de apariciones que se ven muy frecuentemente en nuestra región, pero que no están asociados a síndrome de Down, sino apenas en el 24% de los casos. Entonces vemos que se encuentra en el ventrículo izquierdo, y también encontramos en el corazón otras alteraciones como el ARSA. Esto también se debe ver, no es fácil verlo, el síndrome de Down, que es una arteria normal que se llama subclavia aberrante, y la podemos ver con el Doppler. La hiperecogenicidad intestinal también la podemos ver en diferentes patologías, no solamente en el 17% de los niños con síndrome de Down y en el 1% de los niños normales, sino en algunas alteraciones como citomegalovirus u otro tipo de mutaciones, o algunas otras alteraciones que tienen que ver con el desarrollo del bebé, con algunos otros problemas, la fibrosis quística, por ejemplo, o hemorragias intrauterinas. La dilatación de los riñoncitos que vemos aquí se llama ectasia piélica. Se considera positiva cuando es mayor de 4 milímetros, hasta excepcional, y se presenta solamente en el 14% de los niños con síndrome de Down.
y en el 1.7 los niños normales. Generalmente son varoncitos los que tienen un poquito dilatado esto, y no es signo de alarma, sino que hay que irlos vigilando para poder determinar esto. Otro marcador importante que se presenta en niños con síndrome de Down: en el 30% de los niños con síndrome de Down, el húmero está corto, el hueso del bracito o el húmero, el de la pierna. Generalmente se toma uno de los dos, y encontramos que también los niños normales, porque la mamá es bajita, porque el papá es bajito, pueden tener en el 5 a 6% de los casos los huesos largos cortos, así lo describimos. En general, esas son todas los diferentes marcadores que hay. Vemos que están los de la cabecita, vemos que están los del corazón, vemos los que están en el abdomen, en el riñón y el intestino hipericogénico, y en las extremidades. Todas son estas, realmente son 8 marcadores. Entonces, esta es la ecografía que se hace normalmente. Después de que se encuentra una alteración de esto, tenemos que recurrir a un software donde incluimos toda esta información para calcular el riesgo, sobre todo en mujeres mayores de 35 años o en aquellas que hemos encontrado los valores alterados. De lo contrario, sencillamente consideramos que es un riesgo bajo. Quiero aclararles que no siempre se hace todos los marcadores. Yo los hago en mi consultorio, todos los marcadores, pero no es una norma, así que los espero en nuestro consultorio